Muy buenos días, muchísimas gracias a la página República Bananera por permitirnos llegar con la información en la edición del día de hoy, sábado 11 de enero del 2025. Vamos a participarles parte de la información que se ha generado en esta semana, en esta primera semana de actividades del 2025, a conocer un poco cómo se encuentran los precios, cuál es el ritmo que empieza a tomar las exportaciones de bananos. Obviamente hay ya un mercado establecido para las bananas de las diferentes regiones, especialmente en lo que tiene que ver con el mercado de Europa. Algo que estaba preocupando al sector y algo que lo tenía en vilo era el tema de la huelga portuaria en la costa este de los Estados Unidos. Recuerden, ya en octubre hubo una pequeña huelga de 2-3 días que puso en jaque al mercado de importaciones y exportaciones de los Estados Unidos, y especialmente a los productos perecibles, entre ellos obviamente el banano. Vemos que dice la nota informativa: se evita la huelga portuaria en Estados Unidos. Los estibadores de la costa este y la costa del Golfo de Estados Unidos, agrupados en la International Longos Associations, y los operadores portuarios reunidos en la Unidad Marítima de Alianza, han llegado a un acuerdo preliminar sobre un nuevo contrato laboral durante esta semana, con lo que se ha evitado la huelga que estaba prevista a partir del 15 de enero. No obstante, según informa Mundo Marítimo, algunos analistas estiman que en consecuencia es posible que los costos portuarios y las tarifas de flete se disparen visiblemente. Los detalles del acuerdo todavía se desconocen y se subraya que el convenio aún está sujeto a la aprobación y ratificación. Pero, ¿qué significa este acuerdo para las líneas navieras y los puertos? Según Félix Damas, a corto plazo no veremos, dice, una grave congestión portuaria, rotura de las cadenas de suministro, retrasos en los buques, recargas en las tarifas de los fletes y posiblemente aumentos extraordinarios de las tarifas de contratos causados por una crisis de suministros. No obstante, a mediano plazo puede haber un impacto negativo en muchos stakeholders de la industria, es decir, en algunas partes de la cadena de la industria. Así, Damas, que ese es el apellido, explica que es probable que el acuerdo incluya algunas restricciones a la introducción de la automatización, así como grandes aumentos en los salarios de los trabajadores portuarios. De confirmarse estos términos, ampliarán la ya gran brecha de costos y productividad entre los puertos estadounidenses y los puertos europeos y asiáticos, menos costosos, y causarán con el tiempo nuevos incrementos en los costos de flete para quienes exportan e importan hacia y desde los Estados Unidos, expresó el funcionario. Por su parte, el analista de la industria marítima Lars Jensen destacó que si bien la isla se opuso firmemente a la automatización, parece que el nuevo acuerdo abrirá opciones para su implementación. Obviamente esto va a ser en lo posterior. Para Emile Stockwell, analista senior de Segneta, el acuerdo entre la isla y la US debe ser bienvenido porque una huelga tenía el potencial de ser un desastre económico y de la cadena de suministros, pero aún así resalta las dificultades que enfrentan los propietarios de carga para gestionar el riesgo de la cadena de suministros. Stockwell añadió que es extremadamente difícil para los propietarios de carga proteger las cadenas de suministro y gestionar el gasto de transporte en este nivel de incertidumbre y cuando hay tanto en juego. Pese al acuerdo, indicó que los propietarios de carga deben permanecer cautelosos porque no hará falta mucho para que las tarifas de flete comiencen a dispararse una vez más, en particular considerando el conflicto en el Mar Rojo y el regreso de Trump a la Casa Blanca, que podría intensificar la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Esta es la información respecto a este tema de la huelga que se anunciaba para el 15 de enero, una huelga que tenía en vilo a los importadores y exportadores de perecibles y obviamente a todos aquellos que están en la cadena de suministros. Recordemos que el nuevo año de China también se viene y esto es un gran acontecimiento para el movimiento de carga y también para el movimiento económico. Hay muchos importadores y exportadores que hacen apuestas exclusivas hacia esta ruta de Asia hacia los Estados Unidos y de los Estados Unidos a Asia. En el caso de los productores bananeros, obviamente para los que están más cercanos, los países centroamericanos, Costa Rica, Guatemala, no hay mucho conflicto porque el tiempo de llegada, claro que si hay una huelga que sobrepasa los 15 o los 10 días, sí les va a afectar tremendamente. Y también hay que ver a qué puertos, porque hay puertos bananeros privados en los que llega la carga y no hay ningún inconveniente, pese a la huelga que se dé o se dispare en la costa este. Pero desde Houston, creo, hasta Boston, o desde Boston hasta Houston, el tema se puede poner crítico en una huelga. Analistas señalan que, por ejemplo, de darse una huelga, de darse una noticia de esta naturaleza, concretarse la huelga, las pérdidas aproximadas por día van entre los 800 y los 1.000 millones de dólares. Cada día que pasa podría significar una gran pérdida para toda la cadena de suministros del mercado de los Estados Unidos. Esperemos que no. Y el tema central, primero habían dos temas centrales que hay que mirarlos desde el punto de vista. Primero, el aumento de salarios que pedían los trabajadores portuarios. Aproximadamente estaban pidiendo un 100% de aumento de salario. Yo creo que lograron un 65-70%, lo cual es bastante en un contexto de crisis internacional de economías que se vive. Y si lo comparamos ese aumento de salarios frente a los que están en Asia, por ejemplo, los trabajadores asiáticos de los puertos o los trabajadores de Europa, hay una diferencia muy sustancial. Es más costoso llegar a los puertos de Estados Unidos que a cualquiera de los puertos de Asia o cualquiera de los puertos de Europa. Entonces, y esto obviamente incrementa los costos de los productos finales en cualquiera de las líneas, ya sea en las líneas perecibles como también en las líneas de lo no perecible. Entonces, todo esto hay que mirarlo en el contexto que también estos costos crean inflación, es decir, hacen que el poder adquisitivo de los usuarios, del demandante del producto, se achique, se acorte, y no es bueno porque lo que queremos es lograr incremento de niveles de exportación. En el caso de los que tenemos frutas, cualquiera de las frutas, por decir algo, los peruanos tienen 5 o 6 frutas: cítricos, mango, arándano, banano también orgánico. Ecuador tiene banano orgánico y una serie de productos. Ya estaremos revisando también la información en cuanto a cuánto Ecuador ha incrementado las exportaciones en Costa Rica igualmente. Estamos hablando también de Guatemala. Estos dos países centroamericanos el año 2024 tuvieron muchos problemas con sus exportaciones de fruta. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con esta información muy puntual. Ya hicimos el análisis de los puertos, hemos salido de esto, no va a haber huelga, estén tranquilos, se van a continuar las importaciones, de tal manera que esa va a ser la tónica para ya los los trabajadores portuarios se han allanado a recibir el nuevo salario, el incremento del salario, y también pues obviamente darán paso a la tecnología de automatización, que es el tema más álgido de las negociaciones y por las cuales posiblemente sí habrían ido a la huelga. No hay cómo capear esa parte. La automatización vendrá sí o sí.
es como el tema de la inteligencia artificial, no podemos capearla, va a ser muy difícil que la capiemos, vamos a tener que aceptarla, vamos a tener que aprender a manejar ese tema. Igualmente los trabajadores tendrán que hacerse más eficientes, tienen que hacerse más productivos, tendrán que ser más tecnológicos para poder asimilar estos impactos de la tecnología en el desplazamiento de los trabajadores hacia otras áreas, especializarse en otras áreas. Las nuevas generaciones de trabajadores portuarios serán totalmente diferentes en un entorno, en un escenario totalmente digitalizado y totalmente automatizado. Volvemos con más informaciones. Recuerden, aquí pueden hacernos llegar hasta los correos de Repúblicas Bananeras, la página de Repúblicas Bananeras, sus inquietudes, sus comentarios respecto a los temas que quieren que tratemos. Esta vez vamos a revisar un poco de memoria las cifras del sector de banano de Ecuador, cómo se comportó durante el 2024 y cuáles son sus proyecciones para el 2025. Ecuador empezó un mes de enero bastante flojo, con caída en las exportaciones al mercado de Europa, aproximadamente cayó un 17%, pero en el mes de febrero, por ejemplo, ya hubo una pequeña recuperación. Fue del 2 al 17%. Algunos analistas señalan que esto se debió un poco a la puja que hacen los importadores de Europa en cuanto a querer hacer contratos con menos precios de la caja de banano. Este es un tema que hay que analizarlo muy fuertemente. Y este tema del precio de la caja a nivel de importadores o a nivel de los retaliers afecta tremendamente la competitividad de los países productores de toda la región de la llamada área del dólar. Y en este contexto hay toda una política comunicacional que se ha abierto por parte desde el Foro Bananero Internacional, desde el foro de la FAO, donde se está tratando de cambiar el paradigma respecto a cómo miran los retaliers o a cómo miran los importadores o cómo miran los consumidores europeos a la banana de los países de la región del área del dólar. Hay un conflicto de intereses que ya los vamos a desvelar poco a poco, pero estamos motivados igualmente a desvelar lo que ha pasado con el banano ecuatoriano, que termina con aproximadamente el año 2024 con una cifra de 360 millones de cajas. Esta cifra es importante porque estamos hablando aproximadamente de 6.5 millones, 7 millones de toneladas, algo menos, algo más de esta, pero está en ese rango, entre los 6.5 y 7 millones de toneladas. Históricamente está dentro del rango de las toneladas de Ecuador. No creo que podamos crecer más, hay un techo que no se puede saltar, salvo que haya algunos acontecimientos muy fuertes en la producción de Centroamérica, en la producción de Costa Rica, de Guatemala, que por efectos del clima baje la producción de ellos. No creo que suba de los 2.5 millones de toneladas que históricamente han venido teniendo. No tienen más áreas a donde crecer, es decir, más allá de las 70.000
hectáreas, 80.000 hectáreas, no hay donde más sembrar bananos, o por lo menos áreas productivas de banano, áreas bananeras donde se pueda realmente ser el negocio bananero. En este contexto, Ecuador tiene una gran ventaja porque puede crecer. Hay otros países que pueden crecer, pero Ecuador tiene esa convicción bananera primero, y luego tiene áreas de producción, o sea, tierras para producir bananos con bastante competitividad, con bajos costos. Lo que le afecta un poco es el costo del paso del Canal de Panamá, que son más o menos $2.5 por caja, y esto obviamente lo vuelve menos competitivo que los países centroamericanos, que están mucho más cerca de sus mercados. Esto es en cuanto a la esta. Pero nos quedamos hasta febrero con la cifra que se recuperó un poquito. El primer trimestre terminó Ecuador casi con un menos 3.5% con relación al mercado, al año inmediato anterior, que era el 2023. Ya pintaba que íbamos a acercarnos mucho a equipararnos con lo que pasó en el 2023, y efectivamente al semestre ya Ecuador prácticamente había igualado las cifras del 2023 y proyectaba en el tercer trimestre cifras más positivas, cifras más atractivas. Teníamos el problema de la baja producción por efectos climáticos. Se dan algunas enfermedades en este periodo cuando el clima baja o sube. Estos cambios de temperaturas hace que sea el caldo de cultivo para algunas enfermedades, sobre todo hongos y también enfermedades muy fuertes como la cigatoca negra, que puede afectar tremendamente una campaña productiva en el cultivo de banano. Pero básicamente las aspiraciones de Ecuador al tercer trimestre ya estaban definidas y se sabía que se acercaría a las cifras del 2023, es decir, estaríamos entre las 350 millones de cajas, que es el histórico que hemos tenido en los últimos años. No podemos juzgar estos históricos por eventos como, por ejemplo, el COVID-19, que disparó el consumo por un efecto de que estuvimos atrapados en nuestras casas, y lo que podíamos consumir como productos energéticos o nutritivos, pues obviamente era el banano, y lo más barato que hay pues entre las frutas es el banano. A veces la manzana, los otros frutos se tornan un poco caros y un poco difíciles, pero el banano es la fruta más barata, la fruta más atractiva, tanto para niños como para las personas adultas. Las personas en las edades intermedias, entre los 25 y los 40 años, consumen banano, pero no lo consumen banano con esa convicción de necesidad nutricional que la tienen estos dos grupos de consumidores, que son yo diría desde el 1 año hasta los 7, y desde los 50 hasta los 80, 90 años, aquellos que pueden obviamente sobrevivir y consumirlo. Pero volviendo al tema, el Ecuador en el tercer trimestre ya estaba definido cuáles serían más o menos las proyecciones. El cuarto trimestre, las cifras de diciembre todavía no las tenemos, pero tenemos las cifras a noviembre y pintan 331 millones de cajas. Eso da un promedio más o menos de 30 millones de cajas mes, con lo que fácilmente Ecuador llega a las 360 millones de cajas. Colombia también ha tenido un año muy excepcional, muy positivo. Vimos en una conferencia a la ingeniera Marianela Ovilla, que ahora es vicepresidenta de la Asociación de Exportadores de Banana del Ecuador. Vimos dar cifras en el evento de Banana Times, y obviamente Colombia se recuperó del primer trimestre, que también estuvo mal. En el caso de Costa Rica ha tenido bastantes problemas, tanto con la producción como con el caso del cambio de moneda que ha afectado. Pero este es más o menos el panorama que se vivió en el 2024 para Ecuador, y el panorama que se ha vivido para Centroamérica en cuanto a la producción, ¿no? Favoreció a Ecuador el hecho de que los dos países marcadores de Centroamérica,
Guatemala y Costa Rica no tuvieran esa oferta de producción que históricamente la tienen en los meses de febrero, marzo, abril, lo que nos permitió a nosotros alcanzar las cifras de recuperación de Ecuador. Ecuador tiene un costo de caja un poquito más alto y no lo tiene porque lo quiere tener, simplemente es porque hay efectos, causa que, por ejemplo, el paso por el canal de Panamá hasta llegar al mercado de los Estados Unidos nos afecta. Ahora, en este contexto, ¿qué mercados ayudaron a recuperar a Ecuador? Obviamente los países de la Unión Europea. Hemos participado aproximadamente con el 30% de los 360 millones de cajas. La participación de la Unión Europea ha sido más o menos está entre el 29 y 30%. Rusia ha bajado un poquito, casi 17% de su histórico de muchos años. Esta es la primera vez que se nota un bajón, pero hay sus razones, la guerra de Ucrania, que afecta también las sanciones impuestas por los Estados Unidos y por Europa. Y obviamente tenemos también recuperaciones en el mercado de Estados Unidos. Como les digo, Estados Unidos, la oferta de Costa Rica y Guatemala fue menor, lo que permitió a Ecuador ofertar. Mejoró nuestra oferta de cajas y también mejoró nuestra relación precios-cajas, ¿no? Y seguimos en esa lucha. Y los otros mercados, el Asia que nos abrió a través de China, todavía estamos esperando esos buenos resultados que se verán obviamente a partir del segundo o tercer año. Esto lo que en breve resumen de lo que de lo que fue el mercado de bananos para Ecuador. Hay mucha expectativa de lo que va a pasar en el futuro. Ya estaremos comentando con algunos invitados que esperamos llevarlos. Por el momento solamente les doy un abreboca de lo que va a ser. Vamos a trabajar muy fuertemente con algunos invitados. Esperamos también que participen los actores promocionales, la Asociación de Portadores de Bananos al Ecuador, Corbana, en el caso de Guatemala también participen las asociaciones con informaciones que nos den datos que nos permitan tener un panorama muy amplio, un análisis muy concienzudo y una sopa muy espesa de información que podamos compartirla nosotros con todos nuestros oyentes. Espero que no aburrirlos con esta información. Yo sé que algunos la esperan o tienen otros tips de informaciones, pero nosotros, bueno, obviamente estamos muy imbuidos con el tema banano. Hacemos una pausa y continuamos con más lectura de informaciones del sector. Thompson. Ahora nos vamos con la información hasta Argentina, hasta Formosa. De las 1000 hectáreas de plantas de bananas con las que el sector bananero de la provincia de Formosa comenzó el 2024, solo quedaron 500 hectáreas en pie. Hubo un año de malas cosechas y falta de política del gobierno de Argentina. Obviamente no es Milei el culpable, hay muchos antes de él que no hicieron nada. Luego de una gran sequía y de posteriores heladas que provocaron la destrucción total de las plantas en agosto pasado, una nota dirigida a Karina Milei, secretaria general de la presidencia y hermana del primer mandatario, fue el disparador para un encuentro con el secretario de Agricultura Sergio Iraeta en Buenos Aires. Sin embargo, los meses pasaron y más de 100 días del pedido de ayuda extraordinaria a los productores del gobierno nacional nunca se hizo realidad, que esa es la tónica de los gobiernos. Pánfilo Ayala, presidente de la Federación Agraria Argentina, filial a Laguna Nainex, declara a La Nación
que producir una hectárea de bananos tiene un altísimo costo de insumos y que en la actualidad el productor de la zona no puede hacerse cargo de eso para salvar y sostener la actividad. Desde agosto que no tenemos producción, la sequía de los primeros 4 meses nos golpeó mucho. Parecía que se iba a recuperar en mayo y junio, pero en agosto vinieron las 3 heladas y destruyó toda la producción por completo, explica. No vamos a tener fruta hasta abril, si el clima lo permite. Vamos a tener 0 rentabilidad hasta el momento. En el 2024 no llegamos a producir ni el 10% de lo mínimo que teníamos. Encima los precios no acompañan, ese es el fondo de la cuestión. Por eso algunos decidieron directamente pasar el tractor sobre las plantaciones a punta. Imaginen ustedes haber sembrado 1000 hectáreas y quedarse con 500, la sequía, la falta de ayuda de los gobiernos, la falta de un precio atractivo en el mercado, todo esto genera ese clima de incertidumbre para los productores y terminan algunos de una vez tirando la toalla. Bueno, pasémosles el tractor, no queda más, no hay otra alternativa, virar esos cultivos y ver qué se siembra. Soya, en el caso de lo que se pueda. Pánfilo señala que pueden sembrar hasta 20.000 hectáreas, pueden dar 500.000 toneladas de bananos. Seguramente, y hay que ser muy asertivos en el comentario. Argentina es un país que consume muchas bananas, consume bananas de Bolivia, consume bananas de Paraguay, y consume bananas en cantidades bastante importantes desde Ecuador. No es una banana que le llega de primerísima calidad, pero la banana de segunda que le llega de Ecuador es una banana excelente, es una banana que puede competir en cualquier parte y le llega a un menor costo de lo que les llega obviamente a los europeos o a los americanos, porque los americanos quieren la banana de mejor calidad, la AAA, la Premium, el Cavendish AAA Premium, pero a veces no quieren pagar, obviamente tampoco, ¿no? El que quiere celeste, que le cueste, dice el adagio, y en este caso, pues obviamente las bananas que le llegan a los norteamericanos, a los estadounidenses, y las bananas que le llegan a los europeos, pues son de primera calidad, un poquito más costoso, porque hay la puja, en todas partes va a haber la puja, y es natural. Nosotros no nos cerramos a la brecha o a la banda de que no haya una puja en los mercados. En los mercados siempre esta puja tiene que existir, porque el vendedor no va, mi mamá solía decir, nadie va a comprar pan para vender pan. Hay que comprar harina para hacer pan. Y ahí está la ganancia, pues. Pasa lo mismo con las bananas o con cualquier fruta, con lo que se compre, con el vino, con el trigo, con la ropa que se compra. Hay que comprar en función de la expectativa de ganancia, de la rentabilidad que va a tener el importador, y obviamente razonablemente pensando también en el bolsillo del consumidor. Algunas veces, como el caso del año 2024, en que 2 commodities se han disparado muy fuertemente, el caso del commodity del cacao y el caso del café, por ejemplo, ¿no? Hemos visto precios espectaculares para la tonelada de cacao, que ha llegado hasta los $10.500, algo fuera de toda previsión económica. Esto no lo vieron los europeos, esto no lo vieron los dos productores de África, y tampoco lo vio Ecuador, porque si no se hubiera preparado con una mayor producción. Recién empieza a moverse en la parte de la agricultura, a producir, a meterle inversión, riego, a meterle algo de fertilización, cuidado de la plantación, para ver si se dobla la producción o la productividad, y golpean con estos buenos precios que van a estar el 2025. Se supone que hasta el 2027-28 habrá buenos precios hasta que se recuperen los 2 países africanos que están. La recuperación va a ser lenta, pero van a recuperarse, y ahí el mercado se volverá a estabilizar en los precios que la tonelada estaba
2.000, 2.500 dólares como máximo. Ya 3.000 se consideraba un precio muy bueno, pero 10.500 dólares es un precio totalmente fuera de foco. Igualmente está pasando con el café. El café está, vi en la información de Reuters, la información que estaba a 650 dólares el quintal de café. Como ustedes saben, la actividad cafetalera ha sido abandonada. La mantiene todavía Colombia con una fuerte presencia en los mercados internacionales. La mantiene Brasil también, obviamente, que es el segundo o tercer exportador de café del mundo. Y siempre depende mucho del precio del café, de la producción que tenga Brasil. Brasil, si tiene una excelente producción año, va a hacer que los precios de futuro del café se mantengan en los que históricamente se mantienen, que es muy por debajo de los 650 dólares que ahorita está el quintal, ¿no? No creo que lleguen ni siquiera a 200 dólares el quintal en momentos en que la producción de Brasil está alta, ¿no? No recuerdo más o menos si son 600 o 60 millones de sacas que produce Brasil, pero es importante. Pero volviendo al tema del banano, pasa igual lo mismo, es decir, si la oferta cae, si, por ejemplo, hipotéticamente pongamos un escenario que no esperamos que ocurra, que no queremos que ocurra, porque se afecta la economía de los países. Guatemala deja de producir las 2,5 millones toneladas que produce año. Costa Rica igual deja de producir esas 2,5 millones de toneladas que produce año y empieza a producir solamente, llega por el efecto del clima y todo, a 1,5 millones de toneladas. Los dos países, 3 millones de toneladas. Colombia baja la producción, igual está dentro del histórico de los 2,5 millones de toneladas. Baja esta, qué sé yo, a 2 millones. Entre los dos producen 5 millones de toneladas. Ecuador también va a bajar porque no es que estamos blindados en la parte del clima. Vamos también a salir afectados. En el momento que salimos afectados, dejamos de producir, pongamos 2 millones. Producimos 3 millones nomás. Entre los 3 países marcadores, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador, no se produce más allá de 7 millones de toneladas. El precio de la caja se va a subir, va a trepar. Los consumidores van a sentir recientemente la fuerza de GoTo, la fuerza del precio, de lo que es amar a Dios en tierra ajena, como se dice. Entonces, ahí recientemente van a sentir que las bananas cuestan y que las bananas deben ser Argentina, hemos visto que ha caído la producción y este año puede que sea muy bueno para Ecuador si el clima es bueno. Costa Rica podría recuperar su producción del año 2023. Igualmente Colombia podría mantener su producción del 2024, que ha sido muy buena. Guatemala debería empezar a recuperar su producción del 2023, 2024, como les digo, ha tenido un poco la caída. Y esto equilibraría la oferta. Al equilibrarse la oferta, se equilibra el precio internacional de llegada al consumidor. Pero hay una pelea muy abierta para concientizar al consumidor de que tiene que pagar más por la banana. Ya vamos a analizar esto. Vamos a pasar a otra noticia. Hacemos una pausa y pasamos a otra noticia. Ustedes me dicen si paro, si ya no sigo comentando, si dejamos de comentar. Y obviamente damos paso a la programación de Repúblicas Bananeras. Pero el tema de banano, ya les digo, siempre va a ser un tema muy importante, muy interesante, y esperamos los comentarios de ustedes a través de estas páginas que nos envíen para ver qué podemos hacer, a quién podemos invitar para tener una visión muy clara de lo que va a ser. Este es nuestro primer programa del año 2025. Estamos cambiando un poco el formato, estamos siendo mucho más incisivos. No vamos a cambiar el formato de las entrevistas de nuestros invitados, pero sí queremos cambiar el formato de cómo comentar. Menos lecturas, más análisis del tema, para que ustedes tengan un poquito
más amplio pues el panorama de lo que es la noticia bananera en el sector. Igualmente vamos a tener, ojalá, invitados trabajadores que nos comenten qué pasa con los trabajadores agrícolas. Ahí hay un gran caja de Pandora que abrir esa caja. No sabemos qué van a salir. Hay empresas excelentes que trabajan muy bien, que hacen un trabajo de equipo. En Ecuador, por ejemplo, hay unas empresas realmente sacarse el sombrero. Vienen con una gran experiencia de trabajo, han tenido sus altos y bajos, pero van haciendo las cosas bien, van creciendo. Queremos invitar a esas empresas a que nos digan cómo lo hacen para que sean ellos los propaladores de la buena conciencia en el sector agrícola. Hacemos una pausa y volvemos con más información. No se vayan. Ahí va el famoso Robinho con su tercer viaje. Ya entrando la llanta. Continuamos con más informaciones. Esta vez vamos a leer los comentarios de José Antonio Hidalgo, que fue recientemente elegido copresidente del Foro Mundial Bananero. Y obviamente entre los cometidos de su agenda, entre los retos de su agenda, está el concientizar sobre un precio justo para la caja del banano. José Antonio Hidalgo tiene una trayectoria importante en el sector bananero a partir de que es elegido director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, y en ese contexto ha trabajado muy duro conjuntamente con la que fue presidente de las Asociación de Exportadores del directorio, la ingeniera Marianela Uvilla, una destacada profesional ingeniera agrónoma salida de las filas de la GIARE, con quien trabajó muy fuertemente. Ahora obviamente está de vicepresidenta y el nuevo presidente es el ingeniero Jorge Encalada Villasís, igualmente un personaje, un profesional que está muy imbuido, sobre todo en lo que es el banano orgánico. Veamos los comentarios que dice José Antonio Hidalgo respecto al precio de la caja de banano. El 26 de diciembre, José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, fue elegido copresidente del Comité Coordinador, Consejo Asesor del Foro Mundial Bananero, FMB, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Es la primera vez que un ecuatoriano ocupa un cargo de esta naturaleza en el seno del foro. Hidalgo se ha comprometido a garantizar que los mercados internacionales, especialmente Europa, ofrezcan un precio justo para el banano. Ese es el reto, y se lo tomamos el reto a José Antonio. Sabemos que es un profesional de gran valía y que lo va a lograr. Esperamos que creo que el 2025 no se reúne el foro, se reúne, creo, no sé si es cada 2 años o cada 4 años, pero
indiferentemente del tiempo en que le toque reunirse, deben ir pues afinando los argumentos para poder cambiar este paradigma negativo que tienen los importadores europeos respecto al banano. Ha habido una guerra de más de 15 años, más de 20 años, en que se ha favorecido el gancho del banano para los mercados. El banano ha sido el gancho para atraer al consumidor al consumo de otras frutas. Pero ¿qué ha ganado el banano? ¿Qué ha ganado la caja de banano en esto? Nada, hemos perdido una guerra que ha afectado a la rentabilidad del productor de banano y que seguramente también ha afectado la rentabilidad de importadores y exportadores, porque pueden verse ganado un poco más de centavos de dólar por caja si hay un precio más atractivo para la caja de banano. Y no es que el consumidor no quiera aceptar un mejor precio, es que ellos manejan esta baja de precios, esta etiqueta de precios bajos, para poder atraer a más consumidores a otras frutas que podrían estarle dando un mejor dividendo económico. Ahora con la inteligencia artificial incluso imagino que se pueden hacer muchas cosas con el tema de los precios. A la luz de los retos a los que se enfrenta el sector bananero en los mercados europeos en materia de precios, Hidalgo destacó la dificultad de conseguir que los supermercados europeos reconozcan e incorporen el costo real de la sostenibilidad en los precios del banano. Señaló que muchos retaliers siguen utilizando el banano como reclamo o gancho, lo que perpetúa unas condiciones de producción insostenibles. Para combatir esta situación se están desarrollando estrategias globales de comunicación dirigidas a los consumidores finales para promover la concienciación sobre el verdadero costo de la sostenibilidad. Bueno, se está trabajando, sí, señores, hacia afuera. Se está haciendo campañas muy buenas, se llevan grupos de exportadores que van con lo mejor del banano, con la mejor oferta del banano, pero internamente las campañas son negativas. Y lo voy a decir muy abiertamente. Lamentablemente que haya conciencia de que haya necesidad de hacerse conocer, hacerse dar a entender en los mercados internacionales de que necesitamos un mejor precio para la caja de banano. Pero internamente acá no se ayuda mucho, no se hace nada con los programas de noticias que buscamos nosotros marcar una diferencia entre lo que opinan el productor bananero, lo que opina el exportador y lo que opina obviamente el consumidor final. Hay un divorcio en esto, no hay conciencia, somos vistos muy malamente los que proyectamos comunicación, los que hacemos comunicación. Esta Repúblicas Bananeras debería ser una página que tenga publicidad sobre el sector de banano, pero no creo que esté llena de publicidad. Igual nosotros deberíamos ser un programa de noticias que tengamos full publicidad sobre el tema de exportación. Trabajamos muy fuertemente, hacemos esfuerzos realmente titánicos para poder tocar las puertas. Hay algunos que sí tienen esa verdadera conciencia, pero instituciones como AEME, muy poco. Todo el paquete de inversión lo tira afuera, internamente nada. O muy poco, una miserableza se puede decir respecto a su participación internamente. El otro grupo, Acorbanec, lo hizo en un principio muy bien, pero igualmente ahora prefiere temas hacia afuera que dejan muy poco espacio para poder sostener un trabajo de comunicación. Y es desde acá donde trabajamos, pues. Es acá que hacemos conciencia, acá que conocemos. Allá también, pero si no trabajamos acá, si no cambiamos el chip acá, de nada vale cambiar hacia allá. Si no mostramos que acá estamos bien, si no mostramos que acá está el verdadero meollo de la situación que cambiar. Los trabajadores en Costa Rica, los trabajadores en Guatemala, los trabajadores en Ecuador, allí, que estamos haciendo un banano limpio, sostenible, que trabajamos muy fuertemente para que degusten el mejor banano.
pero es con un trabajo de equipo. Hemos visto los videos en la página de Repúblicas Americanas, Repúblicas Bananeras, perdón, donde se hace un esfuerzo, la gente que se engancha atrás en la espalda y jala el tren de racimos que viene, incluso que pasan por lugares que podría ser peligrosísimo para su vida, pero sin embargo lo hacen, y lo hacen jóvenes o personas de una edad ya con una sonrisa. No se les nota que estén fastidiados por el duro trabajo. No se les nota que estén fastidiados por esta actividad, sino que más bien que están prestos a mantener esa dinámica de trabajo. Pero esos esfuerzos hay que sostenerlos, hay que trabajarlos, hay que mostrarlos, que acá también se tiene conciencia, para que podamos exigir a los europeos, a los consumidores europeos, una retribución justa por el precio de las cajas de banano. Si no hacemos eso, no va a pasar en absolutamente nada. Ellos ya tienen una percepción negativa de lo que nosotros hacemos acá. Ellos ya miran, ahora ya no hay cómo esconderlo. Ahora ya es muy difícil, con toda la información que se presenta en las redes, es totalmente difícil. Si no se hacen las cosas bien, significa que por ese que no hace las cosas bien se va a juzgar a todo el grupo de trabajo o todo un país. Un mal productor, un mal exportador que haga una cosa negativa, eso va a significar que todo el país o todo el grupo que está cobijado bajo esa organización lo van a calificar negativamente los consumidores europeos, o lo van a calificar negativamente los importadores. No le van a creer, no le van a merecer sus argumentos respecto a que están haciendo las cosas bien, y esto va a significar obviamente puntos negativos. Así las cosas. Así que excelente la designación de José Antonio Hidalgo para el foro bananero el foro mundial bananero, que lo maneja la FAO, y obviamente hay la reticencia de los supermercados a pagar un precio justo, tiene implicaciones considerables para el sector bananero. Afecta la sostenibilidad de la producción y de las actividades comerciales debido a los elevados costos que supone cumplir los requisitos de los retaliers y las normativas del mercado. Hidalgo subraya en sus comentarios que el cálculo de un precio justo debe tener en cuenta diversos factores como los costes de producción, el salario digno de los trabajadores y el cumplimiento de las normas de certificación y las regulaciones de mercado. En la actualidad, ¿saben cuántos supermercados han adoptado el tema de los precios justos a través diríamos, del formato Fair Trade? Solamente 2, Aldi Süd y Sainsbury. Estos 2 supermercados se han alineado a las prácticas de compras con la metodología Fair Trade, lo que deja margen de mejora a otros retailers todo el mundo, dice. Hidalgo, en su nuevo cargo en el Foro Mundial Bananero, tiene previsto abogar por la adopción de la metodología Fair Trade en Europa y en todo el mundo para frenar el exceso de certificación y cuestionar las normas estéticas impuestas por los retailers que contribuyen al desperdicio de alimentos. No puede ser que por una pequeña rayita que aparece en la cáscara del banano, en la piel del banano, se tenga que botar eso, o se tenga que descalificar a todo una caja, por decirles algo. Entonces, eso yo creo que al consumidor no le gusta esos desperdicios. Primero porque vamos hacia un mundo donde tendremos que aprovechar todo, hasta la cáscara, si es posible, en el futuro. No sabemos qué va a pasar con el cambio climático, qué pasará con las producciones de los países productores. Hay otros países que también están entrando al tema de demandar muchos bananos. Estamos hablando de China, estamos hablando de India, estamos hablando de Medio Oriente,
y allí cuando haya toda esa demanda crezca, porque el número de personas crecerán, pero tal vez la producción o la productividad de los cultivos no esté a la altura de la demanda de estos mercados, y allí pues veremos a ver qué es lo que se comerá o qué es lo que podrán querer como fruto para su alimentación, para su sustento. Entonces allí obviarán esas rayitas, ahí obviarán ese tipo de cosas y dirán, bueno, tráemelo, que me lo voy a consumir. Pero al momento están muy quisquillosos, muy exquisitos, diríamos, no los consumidores generalmente no, porque al consumidor por último se lo educa a que aceptar que esas diferencias cosméticas en la piel del banano, en el recubrimiento del banano, no afecta en nada el fruto interno, la pulpa del banano. Esa sigue siendo inmaculada, presenta una estética blindada frente a las exterioridades externas de la piel, y obviamente eso podría obviar. Hay otro comentario de José Antonio Hidalgo, ya lo voy a ver para mostrárselo. Hacemos una pequeña pausa y venimos con ese comentario de José Antonio. Informamos que en este mes de enero del 2025, gracias al auspicio de la página de República Bananeras, estaremos coparticipando la información del noticiero Banana Export con ustedes, los centroamericanos, como uno de los puntos muy importantes y referentes de la producción bananera regional. El noticiero se transmitirá desde las oficinas de Banana Export, obviamente que están en Ecuador, pero tendremos un punto muy importante, un espacio muy importante para las informaciones de Costa Rica y de Centroamérica en general, con los cuales vamos a inaugurar este 2025, y esperemos que participen ustedes con informaciones, con comentarios, con likes al noticiero. Invitamos también a todos nuestros oyentes de lo que era la página Banana Export a sumarse a esta liga de información que tendremos con Repúblicas Bananeras. Y aquí tenemos la nota informativa. Se la ha dado, déjeme ver el medio de comunicación que lo ha publicado. Allá. Bueno, este es Fresh Plaza, Diana Sahami, lo ha publicado y lo ha tomado obviamente de las notas de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Dice, necesitamos campañas que eduquen al consumidor sobre el verdadero costo de la sostenibilidad, lo que yo acabé de decir en la nota anterior. Ecuador reafirmó su posición como líder mundial de exportación de banano, alcanzando un total de 330.9 millones de cajas exportadas hasta noviembre del 2024, un incremento de 1.39% respecto al mismo periodo en el 2023. La Unión Europea se consolidó como el principal destino, representando al 29,12% de las exportaciones, seguido por Rusia 18,23%, Medio Oriente 13,62%. Sin embargo, algunos mercados como Rusia y Reino Unido experimentaron caídas significativas debido a desafíos económicos y logísticos, destacó José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEB. En contraste, mercados como Estados Unidos y el Cono Sur mostraron un notable crecimiento. Estados Unidos aumentó sus compras en un 27,24%, sumando 7,92 millones de cajas adicionales, mientras que el Cono Sur registró un alza del 13,10%. Destacando la demanda de Chile y Argentina, explicó Hidalgo, algo que ya lo había venido diciendo yo. Esta nota simplemente
ratifica los comentarios o los números que yo he dado. El representante de AEBE resaltó que el clima en Ecuador está cambiando, lo que genera mayores volúmenes de fruta en ciertas temporadas. Sin embargo, desafíos como la inseguridad y la estética exigida por los mercados europeos siguen siendo una presión constante para los productores. Un aspecto diferenciador de Ecuador es el cumplimiento con el salario digno respaldado por leyes nacionales. Este compromiso es un factor clave para competir en mercados exigentes como la Unión Europea, señaló Antonio Hidalgo. No obstante, subrayó la necesidad de una homologación de auditorías para reducir la sobrecarga administrativa derivada de múltiples certificaciones que incrementan los costos sin ser adecuadamente. La expansión al mercado de Asia durante el 2024, Ecuador firmó un acuerdo comercial con China y avanzó en negociaciones con Corea del Sur. Además, Japón se perfila como un mercado objetivo a largo plazo. Estos tratados buscan diversificar los destinos y consolidar la presencia del banano ecuatoriano en Asia. A nivel interno, el clúster bananero trabaja con el TEC de Monterrey para fortalecer políticas públicas y promover una competitividad sostenible. Bueno, retos superados, habla de el tema de que AEBE gestionó con éxito la coordinación del clúster bananero con las autoridades en los desafíos que se han presentado en los mercados más representativos como Rusia y la Unión Europea. En el caso de Rusia, recuerdan que acusaron de que esta mosca jorobada había llegado en algunos contenedores. Este tema todavía no está cerrado y este tema fue un tema político, no fue realmente un tema de la mosca jorobada, porque la mosca jorobada siempre está llegando. Eso ya lo han dicho más de un exportador, pero obviamente la decisión del presidente de Ecuador, el señor Daniel Noboa, respecto a querer vender pertrechos a Ucrania, de pertrechos que eran de Rusia, pero que querían vendérselos a Ucrania, esto motivó a que ellos impusieran esta sanción fitosanitaria en contra de las exportaciones. Tocaron el bolsillo de los exportadores y esto obviamente presionaron al gobierno. ¿Qué vas a hacer? Entontecido por el poder, podríamos decir. Pero bueno, así son las cosas en el sector político, administrativo del comercio exterior o de las extrafronteras. Y en algunas veces se toman decisiones que afectan a la parte económica, en este caso a los exportadores de banano. En el tema de seguridad, este tema lo vamos a dejar, el tema de la contaminación de los contenedores, para después. No lo vamos a tocar ahora. Esto es un tema muy peliagudo, un tema muy difícil, un tema que hay que tratarlo con pinzas, no solamente para el caso de Ecuador, sino también para el caso de todos los países de la región. Costa Rica, el caso de Guatemala, el caso de Colombia, y obviamente Ecuador es uno de los países más afectados con el tema de la inseguridad. Hubo una conferencia en la que se invitó al al expresidente de Colombia, el expresidente de España, a Mariano Rajoy, y a Álvaro Uribe, como referentes, como personajes referentes de lo que hicieron en su momento por la seguridad de su país. Y entonces que nos cuenten un poco su experiencia de cómo enfrentaron, cuáles fueron los tips que pusieron en marcha para poder determinar un ambiente más amigable, un ambiente más saludable para la producción económica, para el movimiento de los actores económicos. Y claro, esto con invitaciones solamente muy puntuales. Del 15 al 18 de este mes también va a haber una conferencia en Ecuador sobre el tema de la seguridad latinoamericana. Lo está haciendo una empresa de seguridad. Hicimos la gestión para ver si cubríamos esa información, pero no les interesa. Así que
a quien no le interesa tampoco vamos a tocar la puerta. El tema es interesante, seguramente algunos invitados vendrán de otras partes a conversar sobre qué es lo que podemos hacer en temas de seguridad latinoamericana, porque esto no es un tema que solamente toca las puertas de Ecuador o toca las puertas de los países centroamericanos. Estamos hablando de México, que está ahí todo infectado por las narcoguerrillas y por las guerrillas y por los grupos de puja de narcotraficantes que obviamente desdibujan toda la economía sostenible, toda la economía formal, toda la economía de la gente honesta. Entonces esto definitivamente tiene que mirarse regionalmente, no se puede mirar, no puedo solamente hacer yo, es como decir, no puedo yo solamente fumigar mi plantación de cigatoca, contra la cigatoca negra o contra moco o contra foca R4T, mientras que mi vecino no ha fumigado, mientras que mi vecino tiene infectada su plantación. Al final de cuentas me va a infectar, de tal manera que cuando hay que hacer una limpia de enfermedades, hay que hacerla desde la finca de los vecinos hacia la finca mía. Puedo que comience yo, pero tengo que obligar a que ellos también hagan esa limpia. De lo contrario, la basura de toda la basura social, podríamos decir, de la delincuencia, de los casos de narcotráfico, me van a llegar a mí a través de el ente o la piel económica de los productos de exportación que tengo yo. Entonces eso sí me va a afectar y eso se va a mirar. Nos hubiera gustado participar en esta charla, en estas conferencias que se van a dar, porque también se va a tocar el tema de los puertos. Recordemos que Ecuador tiene puertos muy importantes, así como los tiene Colombia, como los tiene Costa Rica, y hay que analizar qué es lo que va a pasar con el puerto de Chancay, que recientemente se abrió. Y pronto estará el puerto de Barranquilla, creo, el puerto de Colombia, que es un puerto en la zona de Antioquía. Ahí en esta zona hay un puerto que está pronto a inaugurarse. Esta es una aspiración de hace muchísimos años de los colombianos y finalmente se va a dar lo que les va a permitir sacar toda la carga de la zona de Urabá, de la zona bananera. Ya no lo tendrán que hacer a través ese esterillo que tienen, que es como una manga de agua que han puesto allí para poder llegar hasta las aguas internacionales y ahí hacer transbordos de las cajas de bananos. Esto se presta para cualquier cosa. El puerto va a ser algo mucho más seguro y una infraestructura a largo plazo. Amigos, vamos a terminar esta información. Los invitamos a que nos continúen escuchando. Trataremos de tener 1 o 2 programas a la semana con el resumen de las noticias del sector. Reitero, esto es solamente un formato de inicio. Vamos a tener invitados especiales, vamos a invitar también a las empresas de inversión que trabajen con nosotros, que nos permitan conocer qué es lo que están haciendo, la tecnología en el cultivo de bananos, los nuevos productos que están haciendo, que seamos el espacio en el que podamos comunicar, dialogar así muy abiertamente, sin tapujos, sin presiones, con toda la calma del caso, y que podamos compartir con ustedes esta información y tener esa retroalimentación. Con esto me despido y estaremos la próxima semana con más informaciones. Que tengan ustedes muy buenos días para Ecuador y muy buenas tardes para los países centroamericanos.
Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com